Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un segmento más de esto que es Sembrando Valores, aquí por Radio Identidad en la 87.9. Es un placer quien les habla, su servidor, el capellán policial, el sargento Almeida Báez Hugo. Y de verdad para mí es un honor y un privilegio, como siempre digo, poder compartir con cada uno de ustedes, haciéndoles compañía hasta las 18 horas, ya prácticamente 7 minutos de las 5 de la tarde. Y la verdad que es una preciosa tarde. Lidia, bienvenida una vez más. Hola Hugo, ¿cómo estás? La verdad que feliz de estar nuevamente acá compartiendo con los oyentes, con vos. Y nada, expectante a ver el tema que vamos a hablar hoy, que va a estar muy bueno. Muy bueno, sí. Hoy veníamos hablando, preguntando, mientras íbamos preparando el tema de hoy, ¿no es cierto? Hablábamos con Lidia, ¿y qué tema podemos hablar? Y bueno, justo, ¿no es cierto? No es casual, pero digo, justo coincide, ¿no? Que este es el mes de la Biblia, ¿no? Sí. Y que todavía no termina, todavía el mes. Y como hoy nos toca a nosotros, ¿no es cierto?, estar, y dijimos, qué oportunidad tenemos de poder hablar del libro más milenario y el libro más importante, impactante, ¿no es cierto? Es más, nosotros quisiéramos por ahí, en el transcurso de la tarde, poder compartir por ahí con ustedes algunas curiosidades, ¿no es cierto?, de la Biblia, y ya ir cerrando con algunos beneficios que tenemos nosotros al leer la Biblia, ¿no es cierto? Sí. Creo que en varias oportunidades ya había mencionado, y tengo un dicho, ¿no?, que la Biblia prácticamente es nuestro manual de vida, ¿no? Es nuestro manual de vida, y en ella podemos encontrar todos los principios y cada uno de esos valores que nosotros necesitamos, ¿no?, para ser buenos ciudadanos y co-ciudadanos, ¿no es cierto?, para poder mejorar día a día, ¿no? Sí. Porque esa es la cuestión, o sea, somos seres imperfectos, todos tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades, pero en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar nuestra fortaleza y cómo poder desarrollar, ¿no es cierto?, esos principios y valores para resaltar ciertas virtudes, ¿no?, en nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, bienvenidos a cada uno, y la verdad, como decía, es un placer. Quisiera aprovechar, ¿no es cierto?, y mandar un saludo a cada uno de los pastores de nuestra ciudad, de nuestra provincia, ¿no?, y aún a nivel nacional. Estamos también, así como es el mes de la Biblia, este mes de septiembre, el domingo anterior, este domingo que pasó, se celebró, ¿no es cierto?, el día 21 de septiembre, si bien era el día también, ¿no es cierto?, del estudiante, era el día del estudiante, el día de la primavera, y la verdad, y justo también coincide, ¿no es cierto?, con el día del pastor, ¿no? Así que saludamos a todos y a cada uno de esos pastores, más aún un abrazo a aquellos pastores amigos que nos acompañan y están, ¿no es cierto?, y estamos de verdad agradecidos. Quiero saludar a mi pastor, Daniel Talavera también, ¿no?, de la Iglesia Tiempo Nuevo, donde estamos congregando junto a mi esposa. También le honro y le reconozco como un padre espiritual para nuestras vidas y para toda la iglesia, ¿no? Y así también quiero honrar la vida de cada uno de los pastores amigos. Entre ellos también, obviamente, a nuestro jefe de la División Capellanía Evangélica, ¿sí?, al pastor Walter Silva. Lo mandamos un fuerte abrazo. Al pastor Sergio Fasano, ¿no?, que también es nuestro amigo y suele estar con nosotros por ahí en este segmento de Sembrando Valores. Mariano Mieres también, que es capellán, misionero, pastor también en Fátima. Y bueno, ¿y cuántos otros si vamos a estar mencionando, no? Saludo a mi pastor también, Ramón Fernández. Sí. También es un padre espiritual, la verdad que sí, lo amamos mucho en la congregación. Es una tarea maravillosa lo que hace, ¿no? Y sí, y a veces por ahí poco reconocido. Sí, totalmente. Aunque hoy día se le reconoce un poco más, o sea, es como que se le reconoce un poco más la labor, pero aún así no tan, a veces es ingrato. La verdad que a veces la sociedad en sí es ingrata con la labor de cada uno de los pastores. Y ellos están pagando un precio, y como dice la Biblia, ellos han de rendir cuenta, ¿no es cierto?, por cada alma que ellos están, ¿no es cierto? Es una carga pesada, una carga que llevan sobre sus lomos, ¿no? Esa alta responsabilidad. Y la verdad que para mí es una honra poder contar con la amistad de cada uno de ellos, ¿no?
Así que, bueno, Lidia, antes de ir a un pequeño corte, vos nos ibas a compartir, ¿no es cierto? Voy a compartir una pequeña reflexión en un versículo bíblico. Bien, como para ir arrancando. Sí, para arrancar ya con, sí, con la palabra. Bueno, en Isaías 55:11 nos dice así: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Wow, la palabra sí, del Señor que nos habla constantemente, ¿no? Y bueno, yo quería hablar sobre este versículo diciendo, tomando en cuenta este versículo que la Biblia se convierte en una fuente de guía. Es un consuelo, una fortaleza y es capaz de transformar la vida de quienes confiamos en ella. Nos hace fuerza para conocer un poco más a Dios, más profundamente, y a través de cómo lo conocemos, a través de la lectura diaria. Exacto. O sea, la única forma que vamos a tener de poder acercarnos a Él, de conocerlo y de tener una relación constante con Dios, va a ser leyendo su palabra. Exactamente. Como dijiste, nos trae valores, preceptos, nos indica cómo debemos actuar en la vida, qué debemos hacer, qué no, nos enseña, nos muestra y nos habla constantemente. Sí. Porque cada día, aunque uno lea un versículo y a la semana leas el mismo versículo, te habla de otra manera, totalmente distinta. Exactamente. También tiene una efectividad inherente, y yo noté, ¿qué es inherente? Es la capacidad de lograr un resultado positivo de forma natural. Wow. O sea, que sí o sí da un resultado positivo a nuestras vidas. Destaca que la palabra de Dios no es inútil y tiene un propósito, y al ser pronunciada siempre alcanza su objetivo actuando con poder y con propósito. O sea, no es a la deriva. Esto va directamente con un propósito. Sí. O sea, nos habla directamente a lo que nosotros le estamos preguntando, aunque a veces no lo decimos, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre tenemos alguna incógnita. Por eso, por ahí acotando, ¿no? Por eso a veces cuando uno va, escucha la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ya sea en un video o aún en el culto mismo, en la iglesia o en alguna reunión X, siempre a veces hay quienes por ahí dicen, bueno, me pasó cuando era al principio nuevo, ¿no? Cuento a mi personal, a mí, para que por ahí que nadie se sienta, ¿no?, atacado o identificado. Pero aunque no todos nos identificamos. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando era nuevo, pasaba, ¿no?, que a veces el pastor o el líder estaba hablando, ¿no es cierto?, y compartiendo el estudio bíblico, la palabra de Dios en ese momento, y sentía como que mi vida estaba siendo divulgada. Sí. O sea, es como que pareciera como que fueron a alguien y le contaron al pastor o le contó al líder, estaba diciendo por mí, alguien le contó la macana que yo hice. Y bueno, es como que la Biblia te confronta con el pecado, ¿no? Sí. Y entonces nosotros por ahí quizás no sabemos, pero Dios sabe aún las intenciones de nuestro corazón, y eso es lo que la Biblia hace, ¿no? Saca a luz aún las intenciones de nuestros corazones. Totalmente, ¿no? Totalmente. Dice, bueno, en ella encontramos transformación. Al meditar en su verdad, uno puede entender que la Biblia como palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, trayendo gozo, propósito y guía. O sea, hablando desde lo que hizo en mi vida, la palabra de Dios realmente transformó mi vida. Y cada día que me alimento de ella, que la leo, voy entendiendo y comprendiendo y llenándome cada día más. O sea, por eso es tan importante la lectura diaria, el tener ese momento de leer, de llenarse de esto que es la palabra de vida, ¿no? Dice, cuando hablamos de guía y propósito, vemos que nos ofrece dirección en la vida, como un camino hacia una existencia plena en la presencia de Dios, lo cual está alineado con lo que el deseo de Jesús, que es darnos vida y vida en abundancia. También nos trae consuelo y fortaleza. O sea, hablamos de la parte cuando estamos pasando por tiempos difíciles, nos trae consuelo y fortaleza, ya que la fe en la promesa de Dios se encuentra en su palabra, nos da ánimos a seguir adelante y nos ayuda a superar los momentos de angustia. ¿Cuántas veces cuando estamos ahí en situaciones que nos traen dolor, angustia, muchas veces pasando por, no sé, distintas etapas en nuestra vida,
nos sumergimos quizá en, no sé, en ir a nuestro cuarto a llorar o ir a contarle a un amigo y no nos damos cuenta, o sea, que realmente teniendo, que acá vamos a encontrar el consuelo. Que hablando con el Señor vamos a encontrar el único consuelo, que nadie nos va a poder dar ese consuelo que necesitamos. Ese abrazo, esa palabra de vida para poder seguir, levantarnos y salir adelante. Porque nadie está exento de pasarla mal. Sí, tal También hablamos este mes, hablando de la prevención contra el suicidio. Tantas cosas que pueden ser de herramienta con eso, con respecto a eso. La encontramos acá en la palabra de Dios. Claro, sí. Dice, anexamos el crecimiento en la fe mediante la lectura y la meditación en la Biblia, ya que fortalecen la confianza en Dios y lo podemos conocer mejor y ver su fidelidad en nuestras vidas. Para terminar, dice, debemos entender que depositando nuestra confianza en Él y en su palabra, en vez de depender de nuestra fuerza humana o de las cosas materiales, que muchas veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, no con... Solo en Él vamos a poder salir adelante, dice, ya que solo Él es digno de la confianza total. Solo en Él, solo en su palabra, vamos a encontrar esa confianza y depositarla todo ahí. Al conocer la Biblia y vivir sus enseñanzas, fortalecemos nuestra fe y experimentamos de forma más profunda el amor, la compañía y la fortaleza de Dios. Exactamente. Vemos su fidelidad, vemos su amor, vemos su compasión, su misericordia que se renuevan todos los días. Sí, justamente por ahí ahora vamos a ir viendo algunas curiosidades en el próximo bloque, pero viste que la Biblia tiene ese poder, y como vos mencionabas hoy, podremos leer quizás el Salmo 23, por ejemplo, todos los días. Y todos los días ese mismo Salmo nos va a dar algo fresco de la palabra de Dios. Nos vamos a aprender algo nuevo. Y la verdad que, como dice la misma Escritura, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, todas las coyunturas, ¿no? Y ella es la que discierne, como hablábamos hoy, de nuestros pensamientos y aún nuestras emociones. No está por salir nuestra palabra de nuestra boca, ¿no es cierto? Ni hablamos todavía esa palabra y Dios ya lo sabe. Y la Biblia desnuda todo eso. La palabra de Dios trae, ¿no es cierto?, a luz todo eso. La verdad que, bueno, después vamos a ir hablando, ¿no es cierto?, de algunos beneficios de leer que tenemos al leer la palabra de Dios, la Biblia. Así que, ¿te parece, Lidia, si nos vamos a un pequeño corte? Sí, vamos a un pequeño corte, escuchamos buena música y ya volvemos con más Sembrando Valores. Este es un junte de Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. Padre, tú que desde el cielo me miras, con ver tu rostro algún día yo aspiro. Por ti mi alma suspira, a mi mundo ven a darle un giro. Dirige tú que sea tú por siempre que me dejo, que sea Jesús en mi reflejo. Ay, Padre. Ay, tú eres bueno, y en medio de esta selva yo me entrego. Estás listo cuando vuelvas, tú eres bueno, bueno, qué bueno eres. Tanto lo que yo quiera, solo lo que tú quieres.
sube a mi barca con el timón, ven y calma la marea. Yo sé que vendrán tormentas, ser contigo gano la pelea. Ven, dame tu cobertura, hazme una nueva criatura. Quiero vivir esta aventura, la que el mundo llama locura. Ven, dame tu cobertura, soy una nueva criatura. Quiero vivir esta aventura, la que el mundo llama locura. Alabaré tu nombre, yo lo alabaré. Alabaré tu gloria, yo la alabaré. También tu gran misericordia alabaré. Olvidaré mis pecados, como el perdón que me has dado. Hey. Porque tus misericordias son nuevas cada día. Nacho, la nueva criatura. De la A a la Z, Y este es su servidor, redimido, man. díselo Nacho. Adorando a quien gloria es. De Venezuela Puerto Rico. y República Dominicana, para el mundo entero. Yes. Alabaré tu nombre, yo lo alabaré. Alabaré tu gloria, yo la alabaré. También tu misericordia alabaré. Y lavaré mis pecados con el perdón que me has dado. Muy bien, estamos con un bloque más de Sembrando Valores acá por Radio Identidad en 87.9. Y veníamos hablando hoy acerca de la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y veíamos por ahí, Lidia compartía, ¿no es cierto?, hoy por ahí a modo de reflexión, como ya introduciéndonos al tema. Y veíamos, ¿no?, la importancia que tiene la palabra de Dios y el poder que tiene, ¿no?, la palabra de Dios. Y como bien mencionábamos ya desde un principio, queríamos compartir, aprovechar hoy que es todo este mes de septiembre, el mes de la Biblia, y no queríamos dejar pasar, ¿no es cierto?, la oportunidad para hablar, ¿no?, de este libro milenario que ha sido y es, ¿no es cierto?, siempre está siendo de bendición y de tanto impacto, ¿no?, y cambiando tantas vidas, transformando tantas vidas, y nosotros obviamente no hemos sido la excepción. Nuestra vida ha sido cambiada, ¿no?, transformada por el poder de la palabra de Dios, acompañada, ¿no?, de la unción del Espíritu Santo. Entonces, la gran pregunta es, Lidia, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia, ¿no? Decíamos que este mes es el mes de la Biblia, pero ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Hugo, ¿por qué? Contame. ¿Por qué septiembre, no? Y saben que conocer un poco de cómo llegó la Biblia a nuestras manos a veces nos recuerda el privilegio de tenerla, ¿no es cierto?, completa en nuestro idioma. Y este mes es una invitación a valorar y agradecer por la palabra de Dios, ¿no? Nos lleva un poco a meditar. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta del por qué septiembre es el mes, ¿no?, de la Biblia. Allá por el año, por ahí aproximadamente, ¿no?, por el año 400 después de Cristo, un hombre llamado Jerónimo de Estridón, ¿cierto?, tradujo la Biblia completa de los idiomas originales al latín. Después vamos a ver un poco cuáles fueron los idiomas originales. Pero de los idiomas originales, este hombre Jerónimo de Estridón había traducido al latín, ¿sí? Versión que después se llamó Vulgata Latina, ¿no es cierto? Fue una traducción clave para la iglesia en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, allá por el año 400, para ir repasando un poco, entonces este hombre, Jerónimo de Estridón, tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín. Después esa versión se llamó Vulgata Latina, que hasta ahora suele haber por ahí, más que nada digital, ¿viste? Está todavía esta versión de la Vulgata Latina. Después, años más tarde, allá por el año 1569, un día 26 de septiembre, ¿sí?, de ese año, ahí en Suiza, en Basilea, se imprimieron los primeros 2000 ejemplares en español, ¿no? Allá en Suiza, en la ciudad de Basilea, se imprimieron los primeros 2000 ejemplares en español, traducidos por un hombre que se llamó Casiodoro de Reina, un famoso español, ¿no es cierto?, que tradujo del latín, ¿no?, al español, Casiodoro de Reina. Tiempo más tarde aparece otro hombre llamado Cipriano de Valera,
¿sí?, que revisó esta obra de Reina, ¿sí?, dando origen a la famosa Biblia reconocida hoy por toda la mayoría del pueblo evangélico, de la Reina Valera, ¿no? Fueron revisadas varias veces hasta que, bueno, se llegó una de las versiones más famosas de Casiodoro de Reina y también de Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, de la versión Reina Valera. Una de las famosas es la Reina Valera 1960, ¿no es cierto? Es la versión que más se ocupa, más utilizada, y sí. para muchos es la más favorita. Sí. Yo tengo por ahí una versión un poco más actualizada, es la Reina Valera, pero ya la traducción de la... NBI o... No, es Reina Valera, pero es una de las últimas traducciones que ahora del 2015, que fue la última vez que se hizo la revisión de esta traducción, ¿no?, de Reina Valera. No cambia mucho, sí cambia por ahí las expresiones, claro, porque esta versión de Reina Valera 1960, por ejemplo, de la que estamos hablando, la que por ahí es la más favorita de muchos, el tema es que tiene un lenguaje español muy primario, ¿no?, muy antiguo, ¿no es cierto? Que un lenguaje que hoy día por ahí no hablamos nosotros, o sea, es más, ni siquiera allá en España casi hay palabras que no usan más. Pero esta versión está buena, la última traducción, la última revisión de la 2015, porque no sale del original, o sea, no sale de la traducción original, sino que cambia, en todo caso, la expresión de las palabras, ¿no? Entonces tenemos por ahí un español más actualizado, ¿no es cierto? Bueno. Hoy, ¿no es cierto?, por ahí resumiendo un poco en la historia, hoy nosotros tenemos en nuestras manos esa Biblia, ¿no es cierto? Después de siglos de historia, la Biblia está disponible en nuestro idioma, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta es, ¿cómo cambia todo esto nuestro aprecio por la palabra de Dios, ¿no? Y por ahí, añadiendo algo más, algunos datos más interesantes de la Biblia, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿qué es la Biblia, no? Por ahí la Biblia consta de 66 escritos o libros distintos. Está escrita más de 40 autores con diversas condiciones sociales, ¿no es cierto? Muchos de ellos, por ejemplo, fueron hombres de la alta sociedad, reyes, algunos de ellos fueron profetas, evangelistas, pescadores, ¿no?, carpinteros, médicos, doctores. O sea, fueron esos 40 escritores, no sé, que Dios usó para ir escribiendo la Biblia a lo largo de los años, fueron hombres de diversas, digamos, estatus social, por así decirlo. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Por ahí algunos datos, algunas curiosidades, ¿no es cierto?, escrita a lo largo de 60 generaciones. Wow. Dice que está escrita por más de 40 autores, lo que decíamos hoy, de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Escrita en diferentes lugares, por ejemplo, en una isla, ¿viste? No sé, Juan en el Apocalipsis, por ejemplo, escribió en una isla, la isla de Patmos. Fueron escritas en una montaña, en un cerro. Algunas de ellas fueron escritas en plena guerra. Muchas de ellas fueron algunas cartas, como por ejemplo la del apóstol Pablo. Muchas de ellas, en el caso Filipense, por ejemplo, fue escrita en la cárcel, ¿no? Estando encarcelado, preso. Así que fueron escritas en diferentes lugares. La Biblia también fue escrita en diferentes épocas. Hubieron épocas de guerra, ¿no?, y hubieron épocas por ahí de paz, ¿no? Por ejemplo, Salomón escribió muchos de sus escritos, como por ejemplo Proverbios, ¿no?, Cantar de los Cantares, fueron escritos por el rey Salomón en una época de paz. Después hubieron escritos como por ejemplo libros como por ejemplo Historia del rey David, que fueron escritos en guerra, estando de guerra, Jeremías, estando en opresión, en guerras también, donde fueron invadidos, ¿no es cierto? Sí. Era un tiempo totalmente atroz, o sea, un tiempo bastante complicado y difícil para el pueblo de Israel, y más para los profetas que eran perseguidos en ese entonces. Así fueron escritos, la Biblia fue escrita en diferentes épocas, tanto de guerra como de paz.
Fue escrita bajo diferentes estados de ánimo, también a tener en cuenta. La Biblia fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Fue escrita cuando estuvieron en gozo, ¿no es cierto? Estando en sufrimiento, estando en amargura, como también estando bajo deleite, ¿no? Y así podemos describir varios. Uno lee los salmos y te das cuenta cómo el salmista, por ejemplo, estaba en un tiempo por ahí de un vaivén, ¿no? Emocional. Había un jubileo, una felicidad. Había veces que estaba re alegre y se gozaba en Dios y alababa, adoraba al Señor, pero después como que en el mismo salmo te das cuenta como que hay una oración de guerra, por ejemplo, ¿no? Contra los enemigos, pidiendo a Dios contra los enemigos. Después hay otro salmo que quizás de David, por ejemplo, cuando era perseguido, tiene salmos de angustia, de tristeza, pero al final vos te das cuenta de miedo. También, ¿no? Exactamente. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esa angustia y tristeza, al final es una característica de los salmos, que siempre termina alabando a Dios. Siempre termina reconociendo la grandeza de Dios. Así que le dejo eso como un desafío, como una tarea, un desafío, ¿no es cierto?, para nuestros hogares, de poder leer cada uno de los salmos, ¿no es cierto?, leer los salmos y prestar mucha atención, que se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que siempre los salmos, por más que haya sido de guerra, por ahí en momentos de angustia o expresa tristeza, arrepentimiento, como David, por ejemplo, en uno de los salmos, pero al final siempre termina alabando a Dios, ¿no? Glorificando el nombre del Señor. Engrandeciendo su nombre. Exactamente. La Biblia también, otra de las curiosidades acerca de la Biblia, es que fue escrita en 3 continentes, ¿sí? En 3 continentes, por ejemplo, se desarrolló en esos 3 continentes: Asia, en África y en Europa. ¿No? Si nosotros analizamos la Biblia, en esos 3 continentes por ahí se fue desarrollando. La Biblia fue escrita en 3 idiomas originales, por ahí hoy mencionábamos, ¿no? Sí. Esos 3 idiomas originales fue hebreo, ¿sí? El hebreo, el arameo, que por ahí hay algunas partes de la Biblia que está escrita en arameo, y después todo lo que es el Nuevo Testamento, por ejemplo, que está escrita en griego, ¿no? Y todos esos idiomas fue lo que Jerónimo tradujo al latín después, ¿sí? Para la Vulgata. La Biblia está compuesta, como decíamos hoy al principio, por 66 libros, ¿sí? Por 66 libros. Y Biblia obviamente significa, ¿no es cierto?, biblioteca, ¿sí? Biblioteca. Conjunto de libros. Conjunto de libros, exactamente. Después por ahí hay otras curiosidades, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, mencionábamos que el nombre de la Biblia proviene del griego Biblia, ¿no? Sí, Biblia, que significa conjunto de libros, ¿no? Que fue escrito, bueno, aproximadamente 1600 años atrás por 40 personas, ¿sí? Otra curiosidad, Lidia, es que este libro de la Biblia es el libro más vendido en la historia. Es el libro más vendido en la historia. Dice con un récord de ventas de aproximadamente, un poco más, un poco menos, de 5 billones de copias. ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Qué tremendo! ¿Cuántos habitantes somos en el planeta? ¿Cuántos habitantes? No, ni idea. Ni idea, pero según la estadística es el libro más vendido de la historia. ¿Y tantos idiomas? Más de 2000 idiomas que todavía no llegó a traducir la Biblia. Es impresionante. No llegaron a traducir, imagínate la cantidad de países y lugares que falta todavía por conocer. Falta, ¿no? Fíjate que aún así dice que la Biblia ya está disponible en más de 2454 idiomas, ¿sí? Imagínate. Y falta aún más todavía, ¿no? Increíble. Es el libro más resaltado y subrayado. Sí. mi Biblia, por ejemplo, todavía no es tan nueva, pero a mí si hay algo que me cuesta subrayar. Mancharle, es muy nuevita, voy a escribirme al costado. No, y aún para resumir, me cuesta, aún fíjate que cuando, hasta el día de hoy, por ahí cuando estábamos estudiando en el seminario o la diplomatura, por ejemplo, con lo de capellanía, al querer resumir, viste, un texto, ahora en la escuela, ya en la secundaria, a mí siempre me costó subrayar, siempre.
Entonces, por eso, en mi caso personal, por ahí mi Biblia, ¿no? No está tan marcada. No está muy marcada. Pero es porque yo nomás tengo por ahí esa maña, no sé si maña o esa costumbre, ¿viste? Entonces el libro más resaltado y el libro más subrayado, ¿no? Otra curiosidad de la Biblia es que los únicos libros de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios así explícitamente hablando es en el libro de Esther y en Cantar de los Cantares. Ah, mira. Es el único que no se menciona a Dios. Otra curiosidad, fíjate que hay un país, Lidia, que es el único país que tiene la Biblia, ¿no es cierto?, ahí en el dibujo como escudo en su bandera nacional. Qué hermoso. Y es la República valor, ¿no? Dominicana, ¿no? La República Dominicana es el único país en tener la Biblia como escudo, vamos a decirlo, en su bandera nacional. Wow. ¿No? Qué lindo, ¿no? Otra cosa que por ahí hablábamos hoy fuera del aire. Sí. Otro dato muy que nos curioso. Sorprendió. Sí. Un país en donde por ahí es comunista, un país donde por ahí muchas veces es por ahí prohibido, ¿no? El predicar el evangelio. Es que está entre los 10 de persecución. Sí. Y es el país donde más se produce Biblia. ¿Yo? Qué ironía. Sí. Es el país donde más se produce Biblia y estamos hablando del país de China, ¿no? Dice que China es el país que más produce Biblias. Después por ahí otro dato curioso, Lidia, que está muy bueno resaltar, y creo que por ahí por ahí nos vamos al corte, es que en la Biblia, ¿no es cierto?, la frase no temas y sus variaciones aparece unas 365 veces en la Biblia. Wow. Exactamente una para cada día. Una promesa por día. Por día del año. Una promesa en la Biblia por día, un no temas y sus variaciones por día. Entonces, qué tremendo, porque para cada día Dios nos dice en su palabra, hijo mío, no temas. No temas. No temas. Qué tremendo, ¿no? Después, otra palabra por ahí que nosotros usamos mucho hoy es la palabra cristiano. Y una curiosidad en la Biblia, que solo aparece esa palabra 3 veces en la Biblia. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia. En el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 11, verso 26. Hechos también, capítulo 26, verso 28. Y Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Son los únicos pasajes, ¿no?, 3 veces donde aparece la palabra cristiano, ¿sí?, en la Biblia. Después otro dato bastante interesante, que el capítulo que tiene más versículos, o el capítulo más largo de la Biblia, es un salmo, Salmo 119. No sé si llegaste a leer completo ese salmo. Sí, lo he leído en algún momento. No me acuerdo. Mataste, pará. El Salmo 119 es el salmo más largo, Sí. tiene como 100 y algo de versículos. Sí. Sí, Pero no enterito. No me acuerdo cuántos versículos tiene. Mira, 100 y algo tiene tiene, no me acuerdo exacto. Para ser exacto, 176. 176 versículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y si leemos bien, sí, la Biblia, le dejo otra tarea más. Leemos todo el Hoy Salmo estamos 119. con las tareas. El Salmo 119 es un salmo donde habla específicamente de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? La ley, la palabra de Dios. Menciona muchas características y algunos beneficios de la palabra de Dios. Eso, algunos versículos de ese salmo vamos a compartir ahora en el bloque que viene. Así que mira, esto es simplemente algunas de las curiosidades, Lidia, y hay mucho más. La verdad que si queremos estudiar acerca de la historia, si queremos estudiar acerca del contenido de lo que tiene la Biblia, la palabra de Dios, la verdad que tenemos para rato y tenemos mucho por hablar. La verdad que es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que la Biblia tiene y lo que la Biblia puede llegar a ser, ¿no?, y transmitir en nuestra vida. Cada uno. Y hay un montón de beneficios, hay muchos beneficios, y solamente queremos compartir algunos de ellos
ahora en el próximo bloque, ¿no? Así que no te muevas de tu lugar, sentate ahí, prendete el cinturón, no te muevas, invitar a alguien y ya vamos a un corte, un pequeño corte, vamos a escuchar un buen tema musical y ya volvemos con más Sembrando Valores, ¿sí? Y al volver vamos a compartir algunos de los beneficios que tenemos al leer la Biblia, la palabra de Dios. No te muevas, ya volvemos. Muy bien. Perfecto. Bueno, seguimos con otras curiosidades. Seguimos con algunas otras curiosidades. Hay un temita. Bueno, la Biblia dice que parece la tierra... que también que el que menos tiene versículos es el Salmo 117. Sí. Que tiene, acá estoy bien mirando, 2 versículos. Es uno de los capítulos más cortos, ¿sí? Del Salmo, de la Biblia, ¿no? De la Biblia. Dice que en la Biblia también tenemos 185 canciones. Hay en la Biblia 185 canciones y la mayoría de ellas, porque no todos, pero la mayoría de esas canciones está en el libro de Salmos, ¿no? En el libro de Salmos. ¿Estamos para el corte? Dale, vamos a un corte entonces, ya volvemos, dale.